Análisis geoeconómico de uno de los asuntos más candentes del momento. ¿Qué está interpretando el mercado, sobre todo el americano, de la política de la administración Trump? Las correcciones severas que estamos viendo esta semana en Wall Street empiezan a mostrar desconfianza o simplemente es un ajuste de las altas valoraciones previamente alcanzadas. Recuerden que no estábamos tan lejos de los máximos históricos, pero ha desaparecido totalmente ya el valor que el mercado, la capitalización que el mercado aportó desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. No solo ha desaparecido, sino que estamos en zona de corrección. Claro, ¿qué piensan los expertos? Tomando un poco de perspectiva de todo esto. ¿Es un castigo de los mercados? ¿Es una situación de incertidumbre que puede incluir el riesgo de recesión en los Estados Unidos, lo que se asoma a los mercados? Nos acompaña una persona que es referente en el análisis. Es Pablo Gil, economista y formador en mercados financieros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Hola Luis Vicente, ¿cómo estás? Encantado. De todas estas aproximaciones a lo que está ocurriendo en los mercados, ¿cuál es la que a ti te parece más real, más verificable, más verídica? Yo creo que va a estar en la mano de Donald Trump. Si lleva a cabo las promesas que hizo, yo no descarto en absoluto que podamos acabar teniendo una recesión económica, pero por una razón muy sencilla. Estados Unidos ha estado sacando pecho durante 4 años como si tuviese un modelo económico por encima del resto, pero cuando luego indagas realmente qué hay detrás de esos datos de crecimiento tan fuertes de los últimos años, lo que te encuentras es un gasto público completamente desorbitado. Han estado con déficits superiores al 6% mientras tenían tasas de crecimiento que superaban el 3%, lo cual es inaudito porque esos déficits, para que te hagas una idea, solamente los habíamos visto antes en momentos de grandes crisis como la que hubo en 2008. Por tanto, si ahora Trump decide recortar drásticamente el gasto público mientras lleva a cabo una limpieza a través del departamento DOGE en la administración estadounidense, pues el efecto que va a tener sobre la tasa de crecimiento en términos de PIB creo que va a ser brutal y el mercado no está preparado para eso. Anoche escuchamos con atención a algunos líderes de Wall Street en un encuentro que transmitió en parte la CNBC. No sé si tuviste oportunidad y si no vamos a escuchar juntos a Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, una de las figuras de referencia en Wall Street, hablar precisamente de esa cuestión de fondo, el déficit y la deuda necesaria para financiar ese déficit. Lo que decía Dalio es esto. I think the first thing is the debt issue. We have a very severe supply-demand problem. So we think there's debt, and some people think, oh, we'll handle it because we've handled it so far. I don't think they understand the mechanics of debt. Para él lo primero es el problema de la deuda. Tenemos un problema, decía claramente, de oferta y de demanda muy grave. Creo que mucha gente, cito a Dalio, considera que esto se puede manejar, pero también creo que la mayoría de la gente no comprende el funcionamiento de la deuda y llegó a plantear que Estados Unidos necesita emitir mucha deuda para seguir financiando ese déficit y probablemente el mundo no quiera ahora comprarla. Y esto le llevará a la administración de Estados Unidos a un desarrollo impactante de su política fiscal. ¿Qué te parece, Pablo? Bueno, para mí Ray Dalio es un referente, siempre me ha gustado muchísimo, de hecho recomiendo su último libro sobre el cambio del orden mundial, que creo que es brillante y que vaticina el final del imperio estadounidense como lo conocemos. La verdad es que el problema de la deuda en Estados Unidos ha adquirido tal dimensión que ya prácticamente la partida de pago de intereses sobre la deuda que ha acumulado es la segunda partida más grande de todo el presupuesto de Estados Unidos y va a seguir creciendo. Para que te hagas una idea, en 2025 se estima que van a vencer más de 9.000 millones de deuda que en su momento se emitieron cuando los tipos estaban al 0% y ahora va a haber que financiarla con tipos que superan el 4%. Toda esta montaña de renovaciones de deuda lo que va a generar es un incremento de la presión fiscal enorme y los grandes tenedores de deuda o los grandes financiadores de Estados Unidos a nivel externo, como eran China y Japón, especialmente China, han reducido a la mitad las tenencias de bonos estadounidenses, con lo cual efectivamente cuanta menos confianza haya en el modelo de Estados Unidos, más caro va a ser colocar esa deuda en los mercados. Y por tanto tienen un problema muy, muy serio, tal y como indicaba Elon Musk, que decía que si no reducían de forma drástica los gastos,
el país estaría en quiebra. Sin ser tan alarmista, desde luego lo que sí tendrán es un problema enorme. Hay una lectura que estamos viendo en algunos medios que dicen los mercados castigan a Donald Trump con las caídas. Bueno, la realidad es bien lejana a eso, ¿no? Los mercados se protegen, ¿no?, cuando los escenarios se complican, que es lo que tenemos ahora. Bueno, digamos que había un sentimiento común y llevamos viviéndolo casi 15 años, ¿no? Siempre hemos hablado de la put entendida como la opción put, que es una opción financiera que te protege contra desplomes. Y se hablaba la put de Greenspan, la put de Bernanke, la put de Yellen, la put Sí. de Powell, la put de Trump. Y siempre es un poco la sensación de con tal de no cabrear a los mercados, los responsables de la política monetaria y la política fiscal, hay un momento que cuando la bolsa baja demasiado, cambian su discurso, cambian su método de actuación y apoyan para que la bolsa pueda recuperarse. Había un sentimiento de la put de Trump en el sentido de que en su primer mandato vivía obsesionado con lo que hacía la bolsa, cada 2 por 3 estaba acudiendo a lo debo estar haciendo bien porque la bolsa está marcando máximos históricos, y en su segundo mandato parece que ha sido mucho menos atento a lo que ocurre en Wall Street, más allá de anécdotas como decir que se va a comprar un Tesla para apoyar a Tesla, que ha perdido un 53% desde máximos históricos, pero realmente el otro día en una entrevista en la Fox llegó a decir que no podía descartar que incluso estas medidas que está llevando a cabo pudiesen provocar una pequeña recesión, lo cual sorprendió, yo creo, mucho a los inversores, porque ya no ven en Trump un aliado en el corto plazo, sino alguien dispuesto a cumplir con una agenda que había prometido durante la carrera electoral y que puede ser muy nociva en efectos de corto plazo para los inversores. Sin embargo, fíjate, Pablo, como el mercado, aquí tenemos que empezar a hablar de los mercados, ¿no? En el caso americano parece estar reaccionando con mayor inquietud que en el caso europeo. El famoso índice de miedo y confianza de CNN muestra cómo estamos en 16 puntos, en zona de miedo extremo. En Europa, sin embargo, el comportamiento es algo diferente. ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una brecha entre ambos mercados? Yo creo que sí, pero no tanto por el sentimiento, sino por las declaraciones de intenciones que ha hecho la Unión Europea a lo largo de las últimas sesiones, ¿no? Hemos dicho que el modelo económico milagroso de Estados Unidos no es tan milagroso, está basado en gasto público. Si ahora Europa decide que durante 3-4 años va a conseguir sacar del sombrero de mago 800.000 millones y los va a volcar como gasto público con destino rearme en Europa, pues eso va a ser un chute de adrenalina al corazón de la economía europea. El PIB, o Producto Interior Bruto, que es como medimos el crecimiento económico, es la suma de 4 factores: consumo más inversión más gasto público más comercio exterior. Bueno, pues si en gasto público metes 800.000 millones, ya sabes que el PIB va a lucir mucho más bonito de lo que lo ha hecho hasta ahora, y especialmente en Alemania, donde además pretenden en 10 años endeudarse en otros 500.000 millones para mejorar las infraestructuras. Es lo que ha hecho Estados Unidos durante 10-12 años. Por tanto, el mercado lo percibe en el corto plazo como un éxito: mayor crecimiento económico, más nivel de inversión, tal y como lleva haciendo mucho tiempo Estados Unidos y China. Ahora, eso nos dejará en una situación mucho más débil a largo plazo, porque tendremos niveles de deuda y de déficit similares a los que tienen Estados Unidos y la otra gran potencia económica, que es China. Más allá del análisis, Pablo, si rastreamos por dónde se está moviendo el dinero, dónde está refugiándose el que quiere estar en menor riesgo y dónde están las apuestas, ¿qué es lo que te llama la atención de este momento? Bueno, yo creo que los inversores estaban muy mal posicionados porque si te fijas en los movimientos que ha habido desde el mes previo a la victoria de Donald Trump, casi de forma unánime toda la industria abogaba por la bolsa americana. Había un flujo continuo de salir de Europa, salir de mercados emergentes, ir a Estados Unidos ante el sueño de lo que iba a generar Donald Trump. La realidad, como decías tú al principio, es que las bolsas estadounidenses han perdido la totalidad, incluso más de lo que habían subido desde que ganó Donald Trump las elecciones. Casos emblemáticos como Tesla han perdido un 53% de su valoración desde máximos del 16 de diciembre.
Y mientras tanto, esas bolsas que estaban denostadas como las europeas o la bolsa china son las que realmente han tenido un comportamiento ejemplar. Creo que está habiendo un rebalanceo muy grande a nivel internacional entre las apuestas en renta variable y luego, evidentemente, tienes la opción de buscar rendimientos mucho más bajos, pero bastante más seguros a través del mercado de renta fija, ¿no? En Estados Unidos tienes un montón de bonos que te están ofreciendo rentabilidades entre el 4 y el 5%, con un riesgo muy limitado si te vas a duraciones cortas, y creo que eso es una posibilidad que antes no teníamos. Por tanto, por mi lado, oro como defensivo dentro de lo que es entorno de incertidumbre extrema y riesgo ante una potencial caída en recesión de Estados Unidos, bolsa europea, si quieres tener un poquito más de apetito por el riesgo, y luego deuda pública que paga un tipo de interés interesante, es una cartera muy conservadora ante lo que pudiese ser un desenlace final feo. Una visión claramente expresada por Pablo Gil, economista y formador de mercados financieros. Gracias por acompañarnos, Pablo. Te deseamos un buen día. A ti, Luis Vicente. Placer.